Una joven indígena de apenas 17 años caminaba por el sendero polvoriento que llevaba al río, cargando a su hija de pocos meses en brazos. El sol cortante del mediodía peruano castigaba la tierra seca, y el pesado silencio de la montaña era interrumpido solo por el suave llanto de la niña. Valentina Quispe Mamani no sabía que en los próximos minutos su vida se transformaría en una pesadilla que resonaría por los pasillos de la justicia internacional durante más de 2 décadas. Lo que ocurrió aquella tarde soleada en las montañas de Ayacucho no debería haberle pasado a ninguna mujer, en ningún lugar del mundo. Pero sucedió. Y lo más aterrador, durante años, a nadie pareció importarle. Valentina pertenecía al pueblo quechua, una de las etnias indígenas más antiguas y marginadas del Perú. En la jerarquía social peruana, ella ocupaba el último peldaño: mujer, indígena, joven y pobre. Para muchos, era invisible. Para otros, era solo un número más en las estadísticas de violencia que acechan a las comunidades rurales del país. Pero aquella tarde de febrero, soldados del ejército peruano patrullaban la región. Oficialmente, buscaban miembros de Sendero Luminoso, un grupo terrorista que se había establecido en las montañas de Ayacucho. Extraoficialmente, ejercían un reino de terror sobre las poblaciones indígenas locales, usando la excusa de la seguridad nacional para cometer los más atroces crímenes contra los derechos humanos. Cuando Valentina divisó los uniformes verde oliva acercándose por el sendero, su corazón se aceleró. Toda mujer indígena de la región conocía las historias, sabía de las desapariciones, las torturas, las violaciones. Sabía que cuando los militares llegaban, la ley desaparecía junto con la dignidad humana. Intentó desviar el camino, protegiendo instintivamente a su hija contra el pecho. Pero era demasiado tarde. Los soldados la habían visto, y en ese momento, Valentina Quispe Mamani se convirtió en una víctima más de un sistema que había declarado la guerra no contra terroristas, sino contra su propio pueblo. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue tan brutal que desafiaría la credibilidad de cualquier persona civilizada. Valentina fue detenida sin orden judicial, sin justificación, sin testigos, excepto su hija de 8 meses, que lloraba en los brazos de su madre mientras soldados entrenados para defender la patria se transformaban en los peores enemigos de la humanidad. La interrogaron sobre terroristas que nunca había visto. Exigieron información que no poseía. Y cuando respondió con la verdad, que no sabía nada sobre insurgentes, ellos decidieron que las mentiras merecían un castigo. Lo que siguió fue una sesión de tortura y violencia sexual que duraría casi 1 hora. 1 hora que se extendería en la vida de Valentina por décadas de trauma, lucha y búsqueda de justicia. 1 hora que expondría la podredumbre de un sistema militar que había perdido completamente su rumbo moral. Pero aquí está lo que más impacta de esta historia. Cuando Valentina finalmente logró denunciar el crimen, cuando encontró el coraje para hablar sobre lo indescriptible, el Estado peruano no solo ignoró su voz, sino que intentó silenciarla para siempre. Durante años, los fiscales peruanos trataron su caso como si fuera una mentira elaborada. Como si una joven madre indígena, con educación formal limitada y recursos financieros inexistentes, hubiera orquestado una conspiración internacional contra el poderoso ejército peruano, como si hubiera inventado cicatrices físicas y traumas psicológicos que perdurarían por décadas. El caso de Valentina Quispe Mamani no es solo sobre un crimen atroz cometido en una tarde de 2002. Es sobre todo un sistema de impunidad que protege a los perpetradores mientras revictimiza a los sobrevivientes. Es sobre racismo institucional que considera las vidas indígenas como descartables. Es sobre machismo estructural que culpa a las mujeres por los crímenes cometidos contra ellas.
Es sobre cómo la justicia puede ser negada durante tanto tiempo que se vuelve casi mítica, algo que existe solo en los libros de derecho, pero nunca en la vida real de las personas que más la necesitan. Pero Valentina Quispe Mamani no era solo una víctima más. Se convertiría en algo mucho más peligroso para sus opresores. Se convertiría en una sobreviviente que se negaba a permanecer en silencio. Y su voz, amplificada por organizaciones de derechos humanos y tribunales internacionales, resonaría mucho más allá de las montañas de Ayacucho. Hoy, más de 2 décadas después, todavía estamos descubriendo las profundidades de la corrupción e impunidad que permitieron que crímenes como este ocurrieran rutinariamente en Perú. Todavía estamos aprendiendo sobre los costos humanos de la guerra contra el terrorismo y de las operaciones militares en comunidades civiles. Pero, ¿realmente hemos aprendido algo? Si crees que historias como la de Valentina necesitan ser contadas, que la impunidad no puede ser tolerada, deja tu me gusta en este video. Suscríbete al canal para más investigaciones sobre casos que exponen las fallas de los sistemas de justicia. Y dime en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías en busca de la verdad si estuvieras en el lugar de Valentina? El aire estaba seco y cálido aquella tarde de febrero. Valentina caminaba por el sendero de tierra que serpentea por las montañas de Ayacucho, una región que parece haber sido olvidada por el tiempo y por el gobierno peruano. Sus sandalias de plástico levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo a cada paso, mientras ajustaba la yigya que protegía a su hija del sol inclemente. Cuirupampa era, y sigue siendo, el tipo de lugar que no aparece en los mapas turísticos. Una comunidad indígena quechua, perdida entre cerros áridos, donde las casas de adobe se mezclan con el paisaje como si fueran parte natural de la montaña. No hay asfalto, no hay señalización, no hay presencia del Estado, excepto cuando esa presencia llega en forma de soldados armados. El río quedaba a algunos kilómetros sendero abajo, y Valentina hacía este recorrido regularmente. Era allí donde las mujeres de la comunidad lavaban la ropa, recogían agua limpia y aprovechaban los pocos minutos de respiro de sus arduas vidas. Para una joven madre de 17 años, esos momentos de relativa tranquilidad eran preciosos. Pero aquel día, la tranquilidad sería hecha añicos como el cristal. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando Valentina divisó las primeras figuras militares. 8 soldados del batallón de infantería contrasubversivo D-41 del ejército peruano patrullaban la zona, supuestamente en una operación antiterrorista. Sus uniformes verde oliva contrastaban brutalmente con el paisaje ocre de la montaña, como si fueran invasores de otro planeta. La joven indígena sintió que el estómago se le contraía. Toda mujer de la región conocía las historias, susurradas entre los maizales y en las reuniones de la comunidad. Historias de soldados que llegaban buscando terroristas y se iban dejando atrás vidas destrozadas. Historias que las autoridades siempre negaban, que los periódicos nunca publicaban, que la sociedad urbana fingía que no existían. Valentina intentó cambiar de dirección, abrazando a su hija con más fuerza, pero los soldados ya la habían visto. Y en ese momento se convirtió en sospechosa de un crimen que no cometió, enemiga en una guerra que no declaró, un blanco en un territorio que debía ser su hogar. ¡Alto! El grito resonó por las montañas como un disparo. Valentina se detuvo, temblando. Su hija, asustada por el tono agresivo, comenzó a llorar. Los soldados se acercaron rápidamente, rodeándola como depredadores. Sus rostros estaban cubiertos por pasamontañas, solo los ojos visibles, ojos fríos, deshumanizados, que parecían ver a través de ella. No había identificación visible, ninguna forma de saber sus nombres o rangos. Eran fantasmas uniformados, protegidos por el anonimato institucional.
¿Dónde están los terrucos? La pregunta vino cargada de agresividad. ¿Dónde están los terroristas? Valentina balbuceó en su lengua materna, el quechua, antes de lograr articular palabras en español. No sabía de terroristas, nunca había visto terroristas. Era solo una joven madre yendo al río, pero para soldados adoctrinados para ver enemigos en cada rostro indígena, su respuesta sonó a mentira, su etnia sonó a crimen, su vulnerabilidad sonó a oportunidad. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier concepto civilizado de comportamiento humano. Los soldados, representantes armados del Estado peruano, se transformaron en los peores criminales que aquellas montañas habían conocido. Le arrancaron a la bebé de los brazos. La niña de 8 meses fue arrojada al suelo como si fuera un objeto, su llanto desesperado resonando entre las piedras mientras soldados entrenados para proteger la patria se preparaban para violar los derechos humanos más básicos. Valentina fue empujada contra un árbol, sus ropas rasgadas, su dignidad pisoteada junto con el polvo rojo del sendero. Lo que siguió fue una sesión de tortura física y sexual que duraría casi 1 hora. 60 minutos que se estirarían en su memoria por décadas. La interrogaron mientras la violentaban, exigieron información que no poseía sobre personas que nunca había conocido. Y cuando repetía, entre lágrimas y gritos ahogados, que no sabía nada sobre insurgentes, aumentaban la brutalidad como si el dolor pudiera crear conocimiento donde no existía. La ironía es cruel. Soldados peruanos torturando a una ciudadana peruana en territorio peruano para obtener información sobre otros peruanos. La guerra contra el terrorismo se había transformado en una guerra contra el propio pueblo que el ejército debía proteger. Mientras tanto, la hija de Valentina lloraba en el suelo rocoso, testigo involuntaria de crímenes que ni los adultos pueden procesar adecuadamente. Una bebé de 8 meses, futura sobreviviente de un trauma secundario, ya marcada por la violencia antes de siquiera aprender a caminar. Los detalles específicos de lo que ocurrió son importantes, pero también demasiado dolorosos para ser descritos en su totalidad. Basta decir que, cuando los soldados finalmente se fueron, dejaron atrás a una joven mujer físicamente herida, psicológicamente destrozada y existencialmente transformada. Valentina permaneció allí durante horas, incapaz de moverse, abrazada a su hija, que finalmente había dejado de llorar por agotamiento. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo, un color que, para ella, nunca más sería el mismo. ¿Cómo una joven de 17 años, madre soltera, indígena y sin recursos, podría procesar lo que acababa de suceder? ¿Cómo podría encontrar justicia en un sistema que acababa de demostrar su brutalidad más absoluta? ¿Cómo podría volver a confiar en las autoridades cuando fueron precisamente las autoridades quienes la habían violentado? Pero quizás la pregunta más perturbadora sea otra. Si esto le sucedió a Valentina a plena luz del día, en un sendero público, con su hija como testigo, ¿cuántas Valentinas sufrieron violencias similares en lugares aún más aislados, sin ningún testigo, sin ninguna posibilidad de que sus historias fueran conocidas? La respuesta a esa pregunta puede ser más aterradora de lo que queremos imaginar. Valentina llegó a casa cuando la noche ya había engullido por completo las montañas de Ayacucho. Su ropa estaba rasgada, su rostro marcado por lágrimas secas y polvo. Su hija finalmente dormida tras horas de llanto. Pero lo que más llamaba la atención era algo invisible, el silencio que la rodeaba, pesado como una lápida. ¿Cómo le cuentas a tu familia que soldados de tu propio país acaban de destruir tu vida? ¿Cómo encuentras palabras en cualquier idioma, sea quechua o español, para describir lo indescriptible? ¿Cómo pides ayuda cuando sabes que la ayuda puede que nunca llegue? Mamá Rosa Mamani, la madre de Valentina,
supo de inmediato que algo terrible había sucedido. No solo por la ropa destrozada o la mirada vacía de su hija, sino por la forma en que Valentina se movía, como si cada paso le causara dolor, como si su propio cuerpo se hubiera convertido en territorio enemigo. ¿Qué pasó, hijita? Pero Valentina no podía hablar. Las palabras parecían haber sido arrancadas de su garganta junto con su dignidad. Solo le entregó la bebé a su madre y se acurrucó en el rincón más oscuro de la pequeña casa de adobe, abrazando sus rodillas contra el pecho como si pudiera protegerse retroactivamente. Mamá Rosa había vivido 60 años en aquellas montañas. Había sobrevivido a la pobreza, al racismo, a la marginación sistemática de los pueblos indígenas peruanos, pero nada la había preparado para ver a su hija destrozada de esta forma. Nada la había preparado para descubrir que los soldados, aquellos que debían proteger a las familias peruanas, eran capaces de tal brutalidad. Pasaron días hasta que Valentina logró articular lo que había sucedido. Y cuando finalmente lo consiguió, las palabras salieron a pedazos, interrumpidas por sollozos y largos silencios. Cada detalle parecía causarle dolor físico, como si revivir el trauma fuera una nueva forma de tortura. Mamá Rosa escuchó todo en silencio, sus manos temblorosas sosteniendo las de su hija. Y entonces algo extraordinario sucedió. Una mujer indígena de 60 años, analfabeta, sin recursos financieros ni conexiones políticas, tomó la decisión más valiente de su vida. Iba a buscar justicia. «Vamos a denunciar», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a Valentina. «No pueden hacerle esto a mi hija y quedar impunes». Pero buscar justicia en las montañas de Ayacucho en 2002 era como buscar agua en el desierto. El sistema judicial peruano, especialmente en regiones indígenas remotas, funcionaba más como un espejismo que como una realidad tangible. La primera parada fue la Fiscalía Local, en Huamanga. Mamá Rosa y Valentina hicieron el trayecto de varias horas en un autobús destartalado, cada bache en el camino causando un dolor físico adicional a la joven que aún se recuperaba de las heridas. El fiscal que las recibió, un hombre de mediana edad, bien vestido, claramente urbano, miró a las dos mujeres indígenas como si fueran extraterrestres. Su expresión facial lo decía todo. ¿Qué quieren estas indias aquí? Cuando Valentina, con voz temblorosa, comenzó a relatar lo que había sucedido, el fiscal la interrumpió con impaciencia varias veces. ¿Tiene pruebas? ¿Testigos? ¿Sabe los nombres de los soldados? ¿Sus números de identificación? Cada pregunta era una bofetada adicional. ¿Cómo podría una joven indígena, víctima de tortura y violencia sexual, haber recolectado pruebas durante el crimen? ¿Cómo podría haber memorizado detalles burocráticos mientras luchaba por su vida? «Mire», dijo el fiscal finalmente, «casos como este son muy difíciles de probar. Los soldados tienen un fuero especial y, francamente», su voz bajó a un susurro condescendiente, «ustedes, las indígenas, tienen tendencia a exagerar estas cosas». Mamá Rosa explotó. Décadas de racismo institucional, de humillación silenciosa, de ser tratada como ciudadana de segunda clase, todo salió a la superficie en ese momento. «Mi hija no está mintiendo», gritó. «Mírela, mire sus heridas. ¿Cree que se hizo eso sola?» Pero el fiscal ya había tomado su decisión. El caso sería archivado por falta de pruebas suficientes. Una estadística más, un archivo polvoriento más, una familia indígena más enviada de vuelta a casa sin justicia. Valentina y Mamá Rosa salieron del edificio en silencio. La joven parecía más pequeña, más frágil, como si cada rechazo oficial la hiciera encogerse físicamente. Pero Mamá Rosa tenía una expresión diferente, no de derrota, sino de furia controlada. «Si creen que vamos a rendirnos», murmuró mientras caminaban de regreso al paradero de autobuses, «no conocen a las mujeres quechuas». Tenía razón.
porque lo que los fiscales peruanos no entendían era que las mujeres indígenas están forjadas por generaciones de supervivencia. Saben cómo resistir cuando todo parece perdido. Saben cómo transformar el dolor en fuerza, el trauma en determinación. Mamá Rosa comenzó a hacer contactos con organizaciones de derechos humanos, escribía cartas o pedía a otros que las escribieran, ya que no sabía leer, a periodistas, activistas, a cualquiera que pudiera escuchar la historia de su hija. Muchas puertas se cerraron, muchas cartas nunca fueron respondidas. A muchas personas simplemente no les importaba lo que le sucedía a las mujeres indígenas en montañas remotas. Pero Mamá Rosa no se rindió. Había hecho una promesa silenciosa el día que vio a su hija destrozada. Los responsables serían responsabilizados. No importaba cuánto tiempo tardara, no importaba cuántas puertas tuviera que tocar, no importaba cuántas veces fuera humillada por las autoridades. Valentina, por su parte, luchaba batallas internas. El trauma se había instalado como un parásito en su mente, causando pesadillas, ataques de pánico, una sensación constante de estar siendo observada. Apenas podía salir de casa, y cuando lo hacía, cualquier uniforme, policial, militar, incluso de seguridad privada, la hacía temblar incontrolablemente. Pero había algo más fuerte que el miedo. El amor de una madre decidida a proteger a su hija, aunque fuera retroactivamente. Y esa fuerza, alimentada por décadas de injusticia acumulada, sería más poderosa que cualquier sistema de impunidad. La pregunta que resonaba en las montañas de Ayacucho era simple. ¿Hasta dónde llega una madre para defender a su hija? La respuesta llegaría en las décadas siguientes, y sería más lejos de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Alguna vez has tenido que luchar contra todo un sistema para proteger a alguien que amas? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Comparte en los comentarios tu opinión sobre el coraje de estas mujeres. Quirupampa nunca fue la misma después de aquella tarde de febrero. La noticia de lo que le había pasado a Valentina se extendió por las casas de adobe como fuego en pasto seco, pero de una forma extraña, susurrada, como si hablar demasiado alto pudiera atraer a más soldados a la comunidad. Las montañas de Ayacucho guardan secretos desde hace siglos, secretos enterrados bajo generaciones de opresión, violencia y silencio forzado. Y ahora un secreto más se sumaba a la macabra colección. Todos sabían lo que le había pasado a la hija de Mamá Rosa, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre ello. La comunidad quechua de Quirupampa tenía aproximadamente 200 habitantes en 2002, familias que se conocían desde hace generaciones, que compartían no solo lazos de sangre, sino también traumas colectivos. Eran personas acostumbradas a sobrevivir en la marginalidad, invisibles para el resto del Perú, excepto cuando alguna operación militar decidía recordarles que eran considerados ciudadanos de segunda clase. Pero el caso de Valentina dividió a la comunidad de formas que nadie esperaba. Estaban aquellos que apoyaban abiertamente a Mamá Rosa y su búsqueda de justicia. Mujeres que reconocían en la historia de Valentina ecos de sus propias experiencias, no necesariamente tan brutales, pero igualmente humillantes. Hombres que se avergonzaban de no poder proteger a sus hijas, esposas, hermanas del propio ejército de su país. Doña Esperanza, partera de la comunidad y una de las ancianas más respetadas, fue una de las primeras en posicionarse públicamente. Lo que le hicieron a Valentina es lo que nos han hecho a todas nosotras durante años, dijo durante una asamblea comunal. La diferencia es que ahora alguien tuvo el coraje de hablar. Sus palabras revelaron una verdad perturbadora. El caso de Valentina no era aislado. Era solo el más visible de una serie de abusos que venían ocurriendo sistemáticamente contra las mujeres indígenas en la región.
María Guamán, de 34 años, se levantó tímidamente durante la misma reunión. Los soldados me detuvieron 3 veces en el camino a la ciudad, confesó. Siempre hacen preguntas extrañas, siempre tocan donde no deberían tocar, pero nunca dije nada porque ¿quién me creería? Ana López, más joven, de solo 19 años, comenzó a llorar cuando fue su turno de hablar. Me dijeron que si le contaba a alguien, volverían a buscar a mi hermana menor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gradualmente, una realidad aterradora emergió. El batallón contrasubversivo D-41 no solo estaba combatiendo a terroristas imaginarios en las montañas de Ayacucho. Estaba llevando a cabo una campaña sistemática de terror contra la población civil, usando la violencia sexual como arma de guerra contra comunidades enteras. Pero no todos en la comunidad reaccionaron con solidaridad. También estaban aquellos que preferían el silencio, que creían que meterse con los soldados solo traería más problemas para todos. Don Aurelio, uno de los hombres más ancianos de la comunidad, expresó esta visión durante una tensa conversación en la única tienda local. «Esas mujeres van a traer la desgracia a todos nosotros», murmuró. «Los soldados pueden volver, pueden cerrar nuestros caminos, pueden hacer nuestra vida aún más difícil». Era el miedo hablando, pero también algo más complejo. Décadas de opresión habían enseñado a muchos indígenas que resistir abiertamente era demasiado peligroso. Mejor bajar la cabeza, aceptar la injusticia, sobrevivir un día más. Era una lógica cruel, pero comprensible cuando se vive constantemente bajo amenaza. La tensión en la comunidad se intensificó cuando comenzaron a circular rumores. Alguien había visto a soldados preguntando por Valentina en el pueblo vecino. Alguien escuchó que los militares estaban planeando una operación especial en la región. Alguien susurró que había informantes reportando sobre quienes apoyaban a la familia Quispe. El miedo se instaló como una niebla tóxica sobre Quirupampa. Los niños dejaron de jugar en los senderos. Las mujeres evitaban salir solas. Los hombres conversaban en grupos más pequeños, siempre mirando por encima del hombro. Pero quizás el aspecto más perturbador de la reacción comunitaria fue la forma en que algunos vecinos comenzaron a cuestionar a la propia Valentina. Circulaban susurros maliciosos. ¿Por qué estaba sola en el sendero? ¿Por qué no gritó más fuerte? ¿Por qué no corrió más rápido? Era la culpabilización de la víctima en su forma más cruel. Una comunidad traumatizada canalizando su ira y miedo no contra los perpetradores, sino contra una de sus propias hijas. Valentina sentía las miradas. Sentía las conversaciones que se detenían cuando ella pasaba. Sentía el peso de ser simultáneamente víctima y símbolo, sobreviviente y carga comunitaria. «A veces pienso que sería más fácil si hubiera muerto ese día», le confesó a su madre durante una noche especialmente difícil. «Al menos los muertos no molestan a nadie». Mamá Rosa sostuvo las manos de su hija con fuerza. «No vuelvas a decir eso. Estás viva por una razón. Tu voz está aquí por una razón». Pero, ¿cuál era esa razón? En una comunidad dividida, en un sistema que negaba la justicia, en un país que fingía que crímenes como este no ocurrían, ¿cuál era el propósito de sobrevivir y hablar? La respuesta vendría de una fuente inesperada. Otras comunidades indígenas comenzaron a ponerse en contacto. Primero fueron mensajes a través de conocidos mutuos. Luego, visitas discretas. Mujeres de otras montañas, otras regiones, otras etnias, todas trayendo el mismo terrible mensaje, a nosotras también. El Centro de Derechos Humanos, Andinos Yuyanapac, una organización que trabajaba con comunidades indígenas de Ayacucho, se enteró del caso a través de estas redes informales de comunicación. Sus abogados llegaron a Quirupampa en una camioneta polvorienta, trayendo esperanza y conocimiento legal. «No están solas»,
dijo Abelardo Gamarra, director del centro, durante su primera visita a la familia. Y este caso puede ser el catalizador para exponer toda la podredumbre del sistema. Pero para que eso sucediera, la comunidad tendría que elegir un bando. Tendría que decidir si continuaría protegiendo secretos o si finalmente encontraría el coraje para exponer la verdad. La elección no sería fácil, porque en comunidades pequeñas, donde todos se conocen desde hace generaciones, tomar partido significa romper lazos familiares, quebrar tradiciones de silencio, aceptar que la vida nunca más sería la misma. Y en el centro de esta tormenta comunitaria estaba Valentina, una joven de 17 años que solo quería ir al río con su hija, pero que se había convertido involuntariamente en el epicentro de una batalla mucho más grande entre la justicia y la impunidad, entre el coraje y el miedo, entre decir la verdad y aceptar el silencio. 3 meses después del ataque, Abelardo Gamarra y su equipo del Centro de Derechos Humanos, Yuyanapac, hicieron algo que las autoridades peruanas nunca se molestaron en hacer. Visitaron la escena real del crimen. El sendero donde Valentina fue atacada se encuentra a aproximadamente 2 kilómetros de Quirupampa, siguiendo un camino serpenteante que desciende por las laderas rocosas hacia el río. Es un lugar que debería ser tranquilo, rodeado de vegetación baja típica del clima semiárido de los Andes, con una vista panorámica de las montañas que se extienden hasta el horizonte. Pero cuando los investigadores de derechos humanos llegaron al lugar exacto, acompañados por Valentina y Mamá Rosa, encontraron algo que desafiaba cualquier narrativa oficial de operación antiterrorista. El árbol contra el cual Valentina fue empujada todavía estaba allí, obviamente. Un molle centenario, con un tronco grueso y ramas retorcidas que ofrecían la única sombra real en ese tramo del sendero. Sus raíces expuestas creaban un pequeño anfiteatro natural, un espacio aislado donde los gritos no resonarían más allá de las rocas cercanas. «Fue aquí», susurró Valentina, su voz casi inaudible. «Me apoyaron contra este árbol». Abelardo Gamarra examinó cuidadosamente el lugar. Como abogado especializado en derechos humanos, había investigado decenas de casos similares a lo largo de los años. Sabía que detalles aparentemente insignificantes podrían ser cruciales para establecer la verdad. El primer detalle que llamó su atención fue la ubicación estratégica. El árbol estaba en una curva del sendero, invisible tanto para quien subía como para quien bajaba. No fue un encuentro casual, fue una emboscada planeada. Los soldados en una operación antiterrorista no se detienen en lugares como este, explicó Abelardo a su equipo. Prefieren posiciones elevadas, con amplia visibilidad, múltiples rutas de escape. Este lugar fue elegido específicamente para garantizar la privacidad para lo que planeaban hacer. El segundo detalle perturbador era aún más revelador. En el suelo, parcialmente enterrados por el polvo y pequeñas ramas que habían caído a lo largo de los meses, todavía eran visibles fragmentos de tela, pedazos de la ropa que Valentina usaba el día del ataque, rasgada y abandonada por los soldados. La fotografía forense documentó cada fragmento, cada pedazo de evidencia que las autoridades peruanas nunca se interesaron en recolectar. Pero fue el tercer detalle el que más perturbó a los investigadores. Marcas en el propio árbol. Arañazos profundos en la corteza, a la altura aproximada de los hombros de una persona, como si alguien hubiera luchado desesperadamente contra la superficie rugosa. Estas marcas no son antiguas, observó el doctor Hernández, un perito forense que ayudaba voluntariamente al Centro de Derechos Humanos. Fueron hechas recientemente, hace unos meses como máximo, y mire la profundidad. Solo alguien en desesperación absoluta causaría tal daño al árbol. Valentina se acercó al árbol con vacilación, sus manos temblando cuando tocó las marcas en la corteza.
Recuerdo haber intentado agarrarme de algo, murmuró. Mis dedos sangraron. Abelardo documentó todo meticulosamente. Cada marca, cada fragmento, cada detalle que las autoridades habían ignorado. No solo porque eran pruebas importantes, sino porque representaban algo más profundo. La prueba de que Valentina había luchado. La prueba de que había resistido con todas las fuerzas que tenía. El equipo también descubrió algo que ningún informe oficial mencionaba. Huellas, no solo de Valentina y su hija, sino de al menos 8 personas diferentes, todas usando botas militares estándar. Las huellas formaban un patrón circular alrededor del árbol, como si los soldados hubieran rodeado completamente a su víctima. 8 soldados para detener a una joven de 17 años con una bebé en brazos, murmuró Abelardo, con la indignación evidente en su voz. ¿Qué tipo de operación antiterrorista es esa? Pero quizás el descubrimiento más impactante se encontró a unos 50 metros del árbol, en una pequeña depresión entre las rocas. Latas de cerveza vacías, colillas de cigarrillos y otros desechos que claramente no pertenecían al paisaje local. Estuvieron aquí esperando, concluyó el perito forense. No estaban patrullando, estaban esperando que alguien pasara por el sendero. La implicación era aterradora. El ataque contra Valentina no había sido un exceso cometido durante una operación legítima. Había sido una emboscada premeditada, un crimen planeado con antelación por soldados que sabían exactamente lo que pretendían hacer. Abelardo entrevistó discretamente a otros residentes de la zona, descubriendo un patrón perturbador. Se había visto a soldados en esa área específica durante al menos una semana antes del ataque, siempre en los mismos horarios en que las mujeres jóvenes solían pasar por el sendero de camino al río. Estaban cazando, dijo doña Esperanza, la partera de la comunidad, durante una conversación sigilosa. Como animales depredadores, eligieron su territorio y esperaron a la presa. La reconstrucción de la escena también reveló detalles sobre la logística del crimen. Los soldados tenían radios de comunicación. Valentina recordaba los ruidos estáticos y las voces distorsionadas. Esto significaba que otros militares sabían la ubicación exacta de la patrulla durante el periodo del ataque. ¿Dónde estaban los comandantes?, cuestionó Abelardo. Los soldados no desaparecen del radar durante una hora entera sin que alguien pregunte dónde están. Hubo complicidad institucional, no solo individual. El análisis forense también confirmó algo que Valentina había relatado, pero que muchos dudaron: la duración del ataque. Basado en la cantidad de evidencia física esparcida por el lugar, la extensión de los daños a la vegetación y las múltiples posiciones donde se encontraron fragmentos de ropa, el crimen había durado al menos 40 minutos. 40 minutos de tortura sistemática. 40 minutos durante los cuales 8 soldados del ejército peruano se turnaron en actos de brutalidad indescriptible contra una joven mujer indígena. 40 minutos que ningún informe militar jamás intentó explicar. Pero el detalle más perturbador de todos fue descubierto por casualidad cuando el equipo estaba documentando las huellas. En un pequeño charco de barro seco, parcialmente oculto por piedras, todavía eran visibles marcas de neumáticos de un vehículo militar. Vinieron en vehículo, concluyó Abelardo. No estaban a pie, como alegaron posteriormente. Trajeron transporte específicamente a este lugar aislado. La implicación era clara. El ataque contra Valentina había sido planeado con precisión militar. Lugar elegido estratégicamente, momento calculado, logística preparada. No había nada de espontáneo o accidental en lo que había sucedido. Cuando el equipo finalmente terminó la investigación de la escena, ya era el final de la tarde. El sol se ponía detrás de las montañas, creando las mismas sombras largas que Valentina había visto meses antes, cuando todo en su vida cambió para siempre. ¿Cómo es posible?,
preguntó Abelardo, más para sí mismo que para los demás. Que unos soldados planeen un crimen con esta precisión y luego nunca sean investigados. La respuesta estaba enterrada no solo en el polvo de aquel sendero, sino en las estructuras de poder que permitieron que crímenes como este ocurrieran rutinariamente, sin consecuencias, sin justicia, sin siquiera una investigación adecuada. Como 8 hombres armados y entrenados por el Estado pueden desaparecer durante 1 hora, cometer crímenes atroces y luego simplemente regresar a sus cuarteles como si nada hubiera pasado. Durante 2 años después del crimen, las autoridades peruanas llevaron a cabo lo que solo puede describirse como una investigación fantasma. Se llenaron papeles, se siguieron protocolos superficialmente, se archivaron informes, pero nunca ocurrió una investigación real. El primer callejón sin salida llegó disfrazado de progreso. En julio de 2002, 5 meses después del ataque, la Fiscalía de Ayacucho anunció orgullosamente que había identificado a los posibles responsables del crimen contra Valentina. 3 soldados fueron detenidos: Fernando López García, Miguel Ángel Hernández y José Luis Morales. La prensa local publicó sus fotos, sus edades, sus puestos militares. Por un momento, pareció que la justicia finalmente funcionaría. Mamá Rosa lloró de alivio cuando se enteró de la noticia. Finalmente, murmuró abrazando a Valentina, finalmente van a pagar por lo que hicieron. Pero la alegría duró exactamente 6 días. Una investigación más detallada, conducida no por las autoridades, sino por los abogados del centro Yuyanapac, reveló algo perturbador. Los 3 soldados detenidos estaban de licencia médica el día del crimen. Uno de ellos estaba internado en un hospital militar en Lima. Otro estaba visitando a familiares en Cusco. El tercero había sido transferido a una base en la selva 2 semanas antes del ataque. ¿Cómo pueden 3 hombres que ni siquiera estaban en la región de Ayacucho ser responsables de un crimen cometido aquí?, cuestionó Abelardo Gamarra durante una improvisada conferencia de prensa. La respuesta de las autoridades fue aún más perturbadora que la pregunta. Un silencio absoluto. Los 3 soldados fueron liberados discretamente, sin explicaciones oficiales. Ningún fiscal asumió la responsabilidad por el error. Ningún comandante militar fue cuestionado sobre cómo llegó información falsa a la investigación. El caso simplemente volvió al estado de sin sospechosos identificados. Valentina recibió la noticia como un golpe en el estómago. «Están jugando con nosotras», susurró. «Para ellos solo somos juguetes». Pero este fue solo el primero de una serie de callejones sin salida que caracterizarían los próximos años de la investigación. El segundo callejón sin salida vino disfrazado de testigo. En septiembre de 2002, un hombre llamado Esteban Ramírez se acercó a las autoridades alegando tener información crucial sobre el caso Valentina. Ramírez, un comerciante ambulante que afirmaba haber estado en la región el día del crimen, proporcionó detalles específicos sobre los soldados involucrados. Sabía sus nombres, sus descripciones físicas, incluso conversaciones que supuestamente había escuchado. Durante 3 meses, los investigadores siguieron las pistas proporcionadas por Ramírez. Entrevistaron a decenas de personas, revisaron registros militares, cruzaron datos de comunicación. Parecían haber encontrado finalmente la clave para resolver el caso, hasta que descubrieron que Esteban Ramírez no existía. El nombre era falso. Los documentos eran falsificados, la dirección proporcionada correspondía a un terreno baldío. Alguien había creado una identidad completamente ficticia para desviar la investigación por un camino que no llevaba a ninguna parte. Esto no fue una coincidencia, concluyó Abelardo. Alguien con recursos significativos y acceso a documentos oficiales creó esta pista falsa deliberadamente. ¿Pero quién?
¿Y por qué alguien se tomaría la molestia de crear una investigación fantasma para un caso que las autoridades ya estaban ignorando? La respuesta sugería algo aún más siniestro. Había personas poderosas interesadas no solo en archivar el caso, sino en garantizar que nunca se resolviera. Personas que tenían los recursos para crear identidades falsas, sobornar a funcionarios, manipular evidencias. El tercer callejón sin salida fue el más cruel de todos, porque vino disfrazado de esperanza. En enero de 2003, casi un año después del crimen, la familia recibió una llamada anónima. Una voz masculina, hablando español con acento limeño, afirmaba ser un militar arrepentido con información sobre los verdaderos culpables. «Encuéntrenme en la Catedral de Huamanga el jueves a las 6 de la tarde», dijo la voz. «Traigan solo a la madre de la víctima. Les diré todo». Mamá Rosa dudó. Podría ser una trampa, podría ser peligroso, pero también podría ser la única oportunidad de descubrir finalmente la verdad sobre lo que le había pasado a su hija. El jueves, llegó a la vieja catedral de Huamanga puntualmente a las 6. El edificio colonial estaba casi vacío. Solo algunas señoras rezando el rosario y un sacerdote anciano organizando papeles en el altar. Esperó. 6:15, 6:30, 7 en punto. Nadie apareció. Cuando finalmente se rindió y salió de la iglesia, encontró un sobre debajo del limpiaparabrisas de su autobús. Dentro, una nota escrita a mano. «Dejen de buscar la verdad. Es mejor dejar algunas puertas cerradas». Mamá Rosa guardó la nota, pero nunca más habló de ella públicamente. Años después, le confesaría a Abelardo que esa había sido la noche más aterradora de su vida. No por el contenido de la amenaza, sino por la certeza de que alguien estaba observando cada movimiento de la familia. Sabían dónde estaba, diría posteriormente. Sabían qué vehículo tomaría, a qué hora me iría. Nos estaban vigilando todo el tiempo. El cuarto y más frustrante callejón sin salida vino a través del propio sistema de justicia militar. En marzo de 2003, tras la presión de organizaciones de derechos humanos, el ejército peruano anunció que llevaría a cabo su propia investigación interna sobre el caso. Durante 6 meses, oficiales militares entrevistaron a soldados, revisaron registros de patrullaje, analizaron comunicaciones de la época. La familia fue convocada múltiples veces para prestar declaraciones adicionales. Valentina tuvo que revivir su trauma decenas de veces, respondiendo las mismas preguntas a diferentes oficiales. Cada sesión la dejaba emocionalmente destrozada, pero persistía con la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. El informe final de la investigación militar tenía 847 páginas. Su conclusión cabía en un párrafo. Tras un análisis exhaustivo de todas las evidencias disponibles, no fue posible identificar a soldados del Ejército Nacional involucrados en el presunto incidente. Presunto incidente, como si el trauma de Valentina, las evidencias físicas, los testimonios de la comunidad fueran solo presunciones sin fundamento. El informe fue clasificado como confidencial y nunca se hizo público. Pero filtraciones posteriores revelarían que la investigación exhaustiva había consistido principalmente en preguntar a los soldados si habían cometido el crimen y aceptar sus negativas como prueba concluyente de inocencia. En septiembre de 2004, 2 años y medio después del ataque, la Fiscalía de Ayacucho archivó oficialmente el caso por falta de pruebas suficientes para procesar a algún individuo. Archivado, cerrado, olvidado. Al menos eso era lo que las autoridades esperaban. Pero Mamá Rosa había aprendido algo importante durante esos años de investigaciones, fantasmas y callejones sin salida. Cuando el sistema de justicia de un país falla por completo, existen otras instancias, otras cortes, otras posibilidades.
Si la justicia peruana no funciona, le dijo a Abelardo durante una reunión en diciembre de 2004, entonces vamos a buscar justicia en otro lugar. Abelardo sonrió por primera vez en meses. Sabía exactamente a dónde quería ir ella, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero llevar un caso a instancias internacionales requeriría recursos, tiempo y una determinación aún mayor de la que ya habían demostrado. Requeriría transformar una tragedia familiar en un complejo caso legal, navegar por burocracias internacionales, enfrentar el poder del Estado peruano en una arena global. Sería la apuesta más arriesgada de sus vidas. Pero después de 2 años de pistas falsas y callejones sin salida, era la única apuesta que quedaba. Abelardo Gamarra no debería haberse involucrado tanto. Como director del Centro de Derechos Humanos Andinos Yuyana-PAC, lidiaba con decenas de casos similares cada año. Las violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas eran, desafortunadamente, una rutina en su línea de trabajo. Pero había algo en el caso de Valentina que lo perseguía. Quizás era su edad, solo 17 años cuando fue atacada. Quizás era la brutalidad sistemática del crimen. O quizás era la forma en que el sistema de justicia no solo había fallado, sino que parecía haber trabajado activamente para encubrir la verdad. Abelardo había nacido en Huamanga, la capital de Ayacucho, en 1962. Graduado en Derecho por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, podría haber seguido una carrera lucrativa en estudios de abogados urbanos. En cambio, eligió trabajar con comunidades indígenas en las montañas, defendiendo a personas que no tenían voz en el sistema legal peruano. Pero el caso de Valentina ponía a prueba incluso su experiencia con la injusticia institucional. «Este caso me va a matar», le confesó a su esposa María durante una noche de insomnio en diciembre de 2004. «O lo resuelvo, o me destruirá en el intento». María conocía a su esposo desde hacía 15 años. Sabía que cuando hablaba así, iba más allá de la dedicación profesional. Estaba personalmente obsesionado. La obsesión había comenzado sutilmente. Primero fueron las horas extras en la oficina, revisando documentos del caso hasta altas horas de la noche. Luego, los viajes más frecuentes a Cuirupampa, siempre buscando nuevos detalles, nuevos testigos, nuevos ángulos de investigación. Abelardo había transformado una pared entera de su oficina en un mapa mental del caso Valentina. Fotos de la escena del crimen, una cronología de los eventos, listas de soldados del batallón Número 41, organigramas de las autoridades involucradas. Para los visitantes parecía la oficina de un detective obsesivo de una película policial. Para Abelardo era la única forma de mantener todos los detalles organizados en su mente. «Hay un patrón aquí», murmuraba para sí mismo, estudiando los documentos por 100ª vez. «Algo que me estoy perdiendo, algo obvio que está justo frente a mí». Sus colegas comenzaron a preocuparse. José Luis Sierra, abogado principal del centro, intentó hablar con Abelardo sobre la necesidad de mantener un distanciamiento emocional. «No puedes salvar a todas las víctimas», dijo José Luis durante una reunión en enero de 2005, «y no puedes destruir tu salud mental por un solo caso». Pero Abelardo no podía explicarle a su colega lo que realmente lo motivaba. No era solo justicia para Valentina, aunque eso era importante. Era algo más grande, más sistémico. «Este caso es la clave», insistía. «Si logramos exponer cómo falló el sistema aquí, podemos exponer cómo falla en cientos de otros casos». La obsesión de Abelardo se intensificó cuando comenzó a descubrir conexiones perturbadoras. El batallón de infantería contrasubversivo de 41 no estaba en Ayacucho solo para combatir terroristas. Registros obtenidos a través de solicitudes de información revelaron que la unidad había sido específicamente asignada para operaciones de control poblacional en áreas indígenas. Control poblacional.
como si las comunidades quechuas fueran problemas demográficos a ser controlados, en lugar de ciudadanos peruanos a ser protegidos. Abelardo pasó meses investigando otros casos que involucraban al mismo batallón. Descubrió al menos 12 denuncias de violencia sexual contra mujeres indígenas entre 2001 y 2003. Todas seguían patrones similares. Mujeres jóvenes atacadas por soldados con el rostro cubierto, investigaciones superficiales, casos archivados por falta de pruebas. No son casos aislados, concluyó. Es una estrategia sistemática de terrorismo sexual contra las comunidades indígenas. Pero probar eso requeriría recursos que el centro no poseía. Requeriría investigaciones que podrían llevar años. Requeriría el coraje para enfrentar no solo a soldados individuales, sino a toda una estructura militar y gubernamental. La obsesión estaba cobrando su precio físico y emocional. Abelardo perdió 15 kilos en los primeros 6 meses de 2005. Desarrolló un insomnio crónico, despertándose cada noche a las 3 de la mañana, con la mente dando vueltas a los detalles del caso. Comenzó a fumar de nuevo después de haberlo dejado hacía 5 años. María intentó intervenir. «Necesitas ayuda profesional», le dijo durante una discusión particularmente difícil. «Esta obsesión está destruyendo a nuestra familia». Era verdad. Abelardo apenas veía a sus hijos. Cancelaba compromisos sociales, evitaba conversaciones que no estuvieran relacionadas con el trabajo. Su vida se había convertido en una extensión del caso Valentina. Pero fue precisamente en este periodo de mayor estrés personal que Abelardo tuvo su primer gran avance. Revisando documentos militares por milésima vez, notó algo extraño en los registros de comunicación del batallón Nerbru 41. El día del ataque a Valentina, había un vacío inexplicable en los registros de radio entre la 1:45 p.m. y las 2:30 p.m. 45 minutos de silencio total en las comunicaciones, exactamente el período en que Valentina fue atacada. Los soldados no pasan 45 minutos sin comunicación durante un patrullaje, murmuró Abelardo, con el corazón acelerado. A menos que alguien haya ordenado silencio de radio. La implicación era explosiva. Los comandantes superiores no solo sabían del ataque, sino que lo habían facilitado creando un agujero negro de comunicaciones para dar cobertura a los soldados. Abelardo pasó la siguiente semana verificando y reverificando el descubrimiento. Consultó a expertos militares, analizó protocolos de comunicación, comparó con registros de otros días. No había duda. El silencio de radio había sido intencional y coordinado. Pero cuando intentó obtener registros más detallados, se topó con un muro de negativas oficiales. Información clasificada por seguridad nacional. Documentos protegidos por secreto militar. Acceso denegado por orden judicial. Cada puerta cerrada solo intensificaba su obsesión. Si no había nada que ocultar, ¿por qué se clasificaba tanta información? Si los soldados no habían cometido crímenes, ¿por qué los registros de comunicación eran secretos? Están protegiendo a alguien, concluyó Abelardo. Alguien lo suficientemente importante como para justificar este nivel de encubrimiento. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría no solo el caso Valentina, sino su propia vida. Llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era una apuesta arriesgada. Los casos internacionales requerían años de preparación, recursos significativos y una pericia legal altamente especializada. Abelardo no tenía ninguna de esas cosas en abundancia, pero tenía algo más valioso, una obsesión absoluta con la verdad. «Aprenderé», le dijo a María durante una conversación a las 3 de la mañana. «Leeré todos los tratados internacionales, estudiaré todos los precedentes, dominaré todos los procedimientos, no importa cuánto tiempo me tome». María miró a su esposo. Con canas que no existían un año antes, ojeras profundas, manos temblorosas de tanto café y poco sueño.
y reconoció algo familiar. Era la misma expresión que Abelardo tenía cuando estudiaba para los exámenes en la universidad, la misma determinación obsesiva que lo había llevado a trabajar con comunidades indígenas en primer lugar. ¿Estás seguro de que vale la pena?, preguntó ella suavemente. Abelardo miró por la ventana, hacia las montañas distantes donde Valentina aún vivía con el trauma de lo que había sucedido, donde mamá Rosa aún esperaba justicia, donde otras mujeres indígenas aún sufrían violencias similares. «Si no lo hago yo», respondió, «¿quién lo hará?». La obsesión se había convertido en misión, y esta misión llevaría a Abelardo Gamarra mucho más allá de las montañas de Ayacucho, hasta los pasillos de la Justicia Internacional en Washington, D.C., octubre de 2008. 6 años y 8 meses después del crimen, un descubrimiento inesperado reavivó las llamas de la esperanza en el caso de Valentina Quispe Mamani. La doctora Elena Martínez, especialista en trauma psicológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, había desarrollado una nueva metodología para documentar las secuelas de la violencia sexual en comunidades indígenas. Su técnica combinaba evaluaciones psicológicas tradicionales con análisis antropológicos específicos para las culturas quechuas, considerando factores que los médicos urbanos frecuentemente ignoraban. Abelardo Gamarra había leído sobre el trabajo de la doctora Martínez en una revista académica poco conocida. Después de meses de correspondencia, logró convencerla de viajar a Ayacucho y examinar a Valentina. «Casos como este son complicados», explicó la doctora Martínez durante su primera visita a Quiru Pampa. El trauma en las comunidades indígenas se manifiesta de formas que la psicología tradicional no reconoce. Necesitamos herramientas más sofisticadas. Lo que descubrió durante 3 días de evaluación intensiva fue revolucionario para el caso. Primero, la doctora Martínez identificó patrones de trauma que eran consistentes solo con una tortura sistemática, no con un ataque espontáneo. Los síntomas de Valentina indican una exposición prolongada a múltiples formas de violencia coordinada, explicó. Esto no ocurre durante un crimen improvisado, requiere planificación y ejecución metodológica. Segundo, descubrió que Valentina había desarrollado un tipo específico de trastorno de estrés postraumático que los médicos anteriores no habían diagnosticado correctamente. Tiene flashbacks no solo visuales, sino también olfativos y táctiles, observó la especialista. Puede identificar el olor específico del jabón militar usado por los soldados. Reacciona físicamente al tacto de telas similares a los uniformes. Estos son indicadores de una memoria traumática extremadamente detallada. Más importante aún, la doctora Martínez descubrió algo que ningún investigador había considerado. Valentina poseía una memoria casi fotográfica para los detalles visuales, una característica común entre las mujeres quechuas que trabajan con tejidos tradicionales desde la infancia. Puede dibujar con precisión milimétrica las insignias que vio en los uniformes, reveló la psicóloga. Puede reproducir cicatrices específicas que observó en los brazos de los soldados. Puede describir detalles de equipos militares que solo alguien con entrenamiento especializado conocería. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Por primera vez en 6 años, el caso tenía pruebas científicas sólidas que podrían identificar a los perpetradores. Pero fue el segundo descubrimiento de la doctora Martínez el que realmente revolucionó la investigación. Durante las sesiones de terapia, usando técnicas de recuperación de memoria asistida, Valentina recordó algo crucial: voces. No solo las voces de los soldados que la atacaron, sino voces de otros militares hablando a través de las radios. Uno de los soldados recibió una llamada durante el ataque, recordó Valentina, durante una sesión particularmente intensa. Respondió, sí, mi coronel, a alguien en la radio, y luego dijo,
Todo bajo control por aquí. Sí, mi coronel. Todo bajo control por aquí. La implicación era explosiva. Un coronel había hecho contacto directo con los soldados durante el período del crimen. No solo sabía lo que estaba pasando, estaba monitoreando activamente la situación. Abelardo sintió que el corazón se le aceleraba cuando escuchó esta revelación. Valentina, ¿estás absolutamente segura de esas palabras? He tenido pesadillas con esa voz durante 6 años, respondió ella. Nunca la voy a olvidar. La doctora Martínez confirmó la fiabilidad del recuerdo usando técnicas de validación cruzada. Recuerdos traumáticos específicos como este son extremadamente precisos, explicó. El cerebro registra detalles con una nitidez excepcional durante situaciones de estrés extremo. Pero la ciencia proporcionó aún más pruebas. El doctor Carlos Hernández, el perito forense que había analizado la escena del crimen años antes, regresó al lugar equipado con nueva tecnología. Espectrómetros portátiles, detectores de metales de última generación, equipos de análisis químico que no existían en 2002. Lo que descubrió en el árbol donde Valentina fue atacada cambió completamente la narrativa oficial. Residuos de fibras sintéticas específicas, invisibles a simple vista, pero detectables por análisis químico, todavía estaban presentes en la corteza del árbol. Estas fibras correspondían exactamente al material usado en los uniformes militares peruanos, fabricados entre 1996 y 1999. No hay duda, concluyó el doctor Hernández. Personas vistiendo uniformes militares peruanos estuvieron en contacto físico violento con este árbol. Más importante aún, el análisis del suelo alrededor del árbol reveló trazas metálicas específicas, residuos de munición, aceite de equipos militares, incluso fragmentos microscópicos de componentes electrónicos de radios militares. Este lugar fue ocupado por una unidad militar completa, declaró el perito. No solo soldados individuales, sino un grupo coordinado con equipos estandarizados. El tercer descubrimiento científico vino de una fuente completamente inesperada: los registros de telecomunicaciones. Miguel Torres, un experto en comunicaciones militares contratado por el Centro Yuyanapac, descubrió que las empresas de telefonía estaban obligadas por ley a mantener registros de interferencias en sus torres de transmisión. Y el día 16 de febrero de 2002 había registros claros de interferencia militar coordinada en las torres que cubrían la región de Quirupampa. Equipos militares de alta potencia causaron interferencia en las comunicaciones civiles entre la 1:30 p.m. y las 2:45 p.m., explicó Torres. Esto solo sucede cuando las unidades militares activan sistemas de bloqueo de comunicación, un protocolo usado durante operaciones especiales. Operaciones especiales, no patrullajes de rutina. Operaciones planeadas con antelación, autorizadas por comandantes superiores, ejecutadas con precisión militar. El cuarto descubrimiento vino a través del análisis de documentos militares obtenidos tras años de batallas judiciales. Registros internos del batallón D-41, finalmente liberados por orden de un juez federal, revelaron algo perturbador. Los soldados de la unidad habían recibido entrenamiento específico en técnicas de interrogatorio avanzado solo 2 semanas antes del ataque a Valentina. El entrenamiento incluía módulos sobre presión psicológica, uso controlado de la violencia y métodos para obtener información de poblaciones resistentes. Fueron entrenados para hacer exactamente lo que hicieron con Valentina, concluyó Abelardo. No fue un exceso, fue la aplicación de técnicas aprendidas. Pero quizás el descubrimiento más perturbador provino del análisis de patrones. La doctora Martínez, trabajando con estadísticos de la UNMSM, analizó datos de 847 casos de violencia militar contra civiles en Ayacucho entre 1995 y 2000.
Lo que encontró fue un patrón estadístico imposible de ignorar. Los ataques contra mujeres indígenas aumentaban significativamente en las 2 semanas siguientes a los entrenamientos de interrogatorio avanzado. Siempre seguían metodologías similares, siempre en lugares aislados, siempre contra víctimas que encajaban en perfiles específicos, jóvenes, indígenas, sin conexiones políticas. No son crímenes aleatorios, concluyó la investigadora. Son aplicaciones prácticas de un entrenamiento militar. Las mujeres indígenas están siendo usadas como material de práctica para que los soldados aprendan técnicas de tortura. La implicación era aterradora. Valentina no había sido víctima de soldados fuera de control, sino de una política militar sistemática que consideraba a las mujeres indígenas como objetivos legítimos para ejercicios de interrogatorio. Todos estos descubrimientos científicos convergieron en una conclusión ineludible. El ataque contra Valentina había sido una operación militar autorizada, planeada, ejecutada y monitoreada por comandantes superiores. Por primera vez en 6 años, Abelardo Gamarra tenía pruebas sólidas, irrefutables y científicas. Tenía nombres, fechas, protocolos, patrones. Tenía lo que necesitaba para llevar el caso al siguiente nivel. Pero usar estas pruebas significaría declarar la guerra no solo contra soldados individuales, sino contra todo el sistema militar peruano. Era exactamente lo que Abelardo había estado esperando durante años. 31 de agosto de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica. 8 años, 6 meses y 15 días después del crimen, Valentina Quispe Mamani estaba sentada ante jueces internacionales, lista para confrontar no solo a sus agresores, sino a todo el Estado peruano. La sala de audiencias estaba tensa. Representantes del gobierno peruano ocupaban mesas a la derecha, con pilas de documentos y expresiones solemnes. La izquierda, Abelardo Gamarra y su equipo jurídico, acompañados por Valentina, Mamá Rosa y observadores de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Pero el momento más dramático llegó cuando el juez presidente, Diego García Sayán, hizo una pregunta directa a los representantes peruanos. ¿El Estado reconoce su responsabilidad por los hechos alegados en el presente caso? Silencio absoluto en la sala. Durante 8 años, el Perú había negado todo. Había alegado que Valentina mintió, que las pruebas fueron fabricadas, que las organizaciones de derechos humanos tenían agendas políticas, que el ejército peruano jamás cometería tales atrocidades. Ahora, ante pruebas científicas irrefutables y bajo el escrutinio internacional, la verdad finalmente emergió. El Estado peruano, dijo el representante oficial con voz vacilante, reconoce su responsabilidad internacional por los hechos violatorios de los derechos humanos en perjuicio de la señora Valentina Quispe Mamani. Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Mamá Rosa le apretó la mano con fuerza. Abelardo Gamarra cerró los ojos, sintiendo el peso de 8 años de lucha finalmente convertirse en vindicación. Pero el reconocimiento oficial fue solo el comienzo. Durante los 3 días de audiencias que siguieron, la Corte Interamericana expuso sistemáticamente la verdad que el Estado peruano había intentado ocultar durante casi una década. El coronel Javier Hermosa Sánchez había sido el comandante responsable de la operación del 16 de febrero de 2002. No solo sabía lo que estaba sucediendo, había autorizado específicamente la misión de reconocimiento e interrogatorio que resultó en el ataque contra Valentina. Los 8 soldados involucrados en el crimen no eran elementos fuera de control. Eran parte de una unidad especial entrenada en técnicas de control poblacional a través de la intimidación y la violencia sexual sistemática contra comunidades indígenas. La operación tenía un nombre en clave: Operación Mantaro Limpio. Su objetivo oficial era neutralizar el apoyo civil
a elementos subversivos a través de medidas preventivas de alto impacto psicológico en poblaciones objetivo. Poblaciones objetivo, como si las comunidades quechuas fueran enemigos militares en lugar de ciudadanos peruanos. Durante las audiencias, testigos que habían permanecido en silencio durante años finalmente encontraron el coraje para hablar. María López, ahora con 28 años, testificó que soldados de la misma unidad la habían atacado sexualmente 3 semanas antes del caso de Valentina. Ana Hernández relató una experiencia similar 2 meses después. Carmen Flores describió un ataque que sufrió en enero de 2002. Éramos todas jóvenes, todas indígenas, todas consideradas descartables por el sistema, dijo María durante su testimonio. Nos elegían como objetivos porque sabían que nadie creería nuestras palabras contra los uniformes militares. El patrón era innegable. Entre enero y junio de 2002, al menos 17 mujeres quechuas fueron atacadas sexualmente por soldados del batallón NE 41, todas en lugares aislados, todas siguiendo metodologías idénticas, todas por soldados que nunca fueron investigados adecuadamente. La Corte también expuso la red de encubrimiento que permitió que estos crímenes continuaran impunes durante años. El general Roberto Acosta, comandante de la Segunda Brigada de Infantería, no solo sabía de las misiones especiales, sino que había aprobado personalmente los protocolos de interrogatorio avanzado utilizados contra civiles indígenas. El fiscal militar capitán José Ramírez había sabotado deliberadamente las investigaciones, creando pistas falsas, intimidando a testigos y archivando casos por falta de pruebas que él mismo había destruido. La Fiscalía de Ayacucho había colaborado activamente en el encubrimiento, rechazando denuncias de mujeres indígenas sin una investigación adecuada y tratando crímenes de guerra como asuntos domésticos. Pero quizás la revelación más impactante fue sobre el propio entrenamiento que recibían los soldados. Documentos internos del ejército, finalmente liberados por orden de la Corte, revelaron que a los reclutas se les enseñaba explícitamente a considerar a las mujeres indígenas como recursos de inteligencia de bajo valor que podían ser explotados con métodos no convencionales para obtener información sobre actividades terroristas. Métodos no convencionales. El eufemismo militar para la tortura y la violencia sexual. Durante su testimonio, el exsargento Miguel Rodríguez, que había desertado del batallón NE 41 en 2003, describió el entrenamiento que recibió. Nos decían que las indias mentían por naturaleza, así que necesitábamos presión física para obtener verdades. Nos enseñaban que la violencia sexual era una herramienta psicológica efectiva para quebrar la resistencia. La Corte descubrió además que el programa Mantaro Limpio no se limitaba a Ayacucho. Operaciones similares ocurrían en Huancavelica, Apurímac y otras regiones con poblaciones indígenas significativas. Miles de mujeres pudieron haber sido víctimas de políticas militares sistemáticas de terror sexual. El Estado peruano había transformado la violencia contra las mujeres indígenas en una política oficial de contrainsurgencia. Durante el tercer día de audiencias, la verdad más perturbadora de todas emergió a través del testimonio del doctor Fernando Gómez, un exoficial de inteligencia militar que había trabajado en el Estado Mayor de la Segunda Brigada de Infantería. Operaciones como la que victimizó a Valentina Quispe eran aprobadas en reuniones semanales de planificación, testificó. Los comandantes discutían abiertamente sobre quebrar la resistencia comunitaria a través de acciones psicológicas de alto impacto contra elementos femeninos de la población objetivo. Elementos femeninos de la población objetivo. Como si las mujeres fueran piezas en un tablero militar en lugar de seres humanos con derechos inalienables. El doctor Gómez
reveló además que estas reuniones se documentaban en actas que posteriormente fueron clasificadas como secreto militar de máxima prioridad, precisamente para evitar responsabilidades posteriores. Sabían que estaban cometiendo crímenes de guerra, declaró el testigo. Por eso crearon tantas capas de secreto y negación plausible. Cuando la fase de testimonios terminó, la sala de audiencias estaba en silencio absoluto. Jueces, abogados, observadores, todos procesando la magnitud de lo que se había revelado. No se trataba de soldados fuera de control cometiendo excesos individuales. Era todo un sistema, militar, judicial, político, que había institucionalizado el terror sexual contra poblaciones indígenas como una herramienta de Estado. El juez García Sayán resumió la situación durante sus observaciones finales. Este caso expone no solo graves violaciones a los derechos de la señora Valentina Quispe, sino un patrón sistemático de violencia estatal que desafía los fundamentos básicos de la civilización. Valentina, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de las audiencias, pidió hacer una declaración final. Con voz firme, dijo: «Durante 8 años me dijeron que estaba mintiendo, que los soldados peruanos nunca harían lo que me hicieron. Hoy, el mundo entero sabe que no solo lo hicieron, sino que fue una política oficial de mi propio gobierno». Hizo una pausa, mirando directamente a los representantes peruanos. «Espero que ninguna otra mujer indígena tenga que pasar por esto para que la verdad sea reconocida». La verdad estaba finalmente a la vista de todos. Pero ¿sería suficiente para garantizar que crímenes como estos nunca más volvieran a ocurrir? Esa respuesta vendría con la sentencia de la Corte y con las acciones subsiguientes del Estado peruano. 30 de agosto de 2011. Un año después de la histórica sentencia de la Corte Interamericana, una llamada telefónica cambiaría para siempre la percepción del caso de Valentina Quispe Mamani. Eran las 11:37 de la mañana cuando sonó el teléfono de Abelardo Gamarra en su oficina en Huamanga. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa cargada de años de culpa y miedo. «Soy el sargento Miguel Ángel Ramos. Yo estuve ahí. Yo vi todo». Abelardo sintió que el corazón se le aceleraba. Después de 9 años, finalmente uno de los perpetradores estaba rompiendo el silencio. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? La respuesta llegó en las horas siguientes, durante una conversación sigilosa en un café discreto en las afueras de la ciudad. Ramos, ahora con 43 años, cabello canoso y manos que temblaban constantemente, parecía haber envejecido décadas desde 2002. «Ya no puedo dormir», confesó, evitando mirar directamente a Abelardo. «Cada noche la escucho gritar. Escucho a la bebé llorar. Esto me está matando por dentro». El ex sargento había sido uno de los 8 soldados presentes en el sendero aquel día de febrero. No había participado directamente en el ataque, estaba de guardia, pero había sido forzado a observar todo en silencio. «El coronel Hermosa nos dijo que era un ejercicio de interrogatorio», relató Ramos, su voz casi inaudible. «Dijo que la India tenía información sobre terroristas, que necesitábamos quebrar su resistencia para proteger a la patria». Pero a medida que pasaban los minutos en aquella tarde de 2002, Ramos se dio cuenta de que no se trataba de un interrogatorio. Era tortura pura y simple, violencia sádica disfrazada de operación militar. «Cuando intenté intervenir, el teniente Morales me apuntó con su arma», recordó. «Dijo que quien no estaba con la operación estaba contra el ejército, que los traidores a la patria merecían el mismo destino que la terrorista». Terrorista. ¿Cómo una joven madre de 17 años, cargando una bebé y yendo al río, se había convertido en terrorista en la mente distorsionada de soldados entrenados para ver enemigos donde solo existían víctimas? La confesión de Ramos reveló detalles que ni las investigaciones más detalladas habían descubierto.
El ataque a Valentina no había sido aislado. Era parte de una operación de campo para probar técnicas de interrogatorio que los soldados habían aprendido en un entrenamiento especial. La eligieron a ella porque era perfecta para el ejercicio, explicó el ex sargento, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a correr por su rostro. Joven, indígena, aislada, sin protección. Para ellos era solo material de práctica. Material de práctica. Como si Valentina fuera un muñeco de prueba en lugar de un ser humano con derechos, sueños y dignidad. Ramos reveló además que otros soldados también estaban siendo atormentados por la culpa. 3 habían desarrollado graves problemas de alcoholismo, 2 habían intentado suicidarse, 1 había desertado y desaparecido por completo. Nos dijeron que éramos héroes defendiendo al Perú, murmuró. Pero lo que hicimos ese día, eso no fue heroísmo, fue la peor clase de cobardía. Pero quizás la revelación más perturbadora fue sobre lo que sucedió después del crimen. Los soldados no solo recibieron órdenes de permanecer en silencio, sino que fueron activamente recompensados por su discreción. Una semana después, todos los involucrados recibieron ascensos o traslados a mejores bases, confesó Ramos. El coronel dijo que era un reconocimiento por servicios especiales a la patria. Servicios especiales a la patria. Un eufemismo militar para crímenes de guerra contra ciudadanos peruanos. La confesión de Ramos también expuso la magnitud del encubrimiento institucional. No solo los comandantes locales sabían del crimen. La información llegó hasta el alto mando militar en Lima. El general Acosta llamó personalmente al cuartel 3 días después, reveló el ex sargento. No para investigar, para felicitar por la operación exitosa y asegurarse de que no hubiera filtraciones. Felicitar por la operación exitosa. ¿Cómo la tortura de una joven mujer indígena podría ser considerada exitosa por los generales peruanos? Pero la confesión más dolorosa llegó cuando Ramos describió los momentos finales del ataque. Mientras los soldados se preparaban para irse, dejando a Valentina herida en el suelo, ella murmuró algo que lo había atormentado durante 9 años. Dijo, «Por favor, no le hagan daño a mi hija. Ella es inocente», recordó sollozando abiertamente. Incluso después de todo lo que le hicimos, su única preocupación era proteger a su bebé. Eso me persigue desde entonces. La confesión de Ramos trajo una justicia emocional para Valentina y su familia, pero también reveló la profundidad del trauma colectivo entre los propios perpetradores. Soldados, entrenados para defender la patria, habían sido transformados en instrumentos de terror contra su propio pueblo. Las secuelas de la sentencia internacional también comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Otras mujeres indígenas, inspiradas por el coraje de Valentina, comenzaron a denunciar crímenes similares que habían sufrido en silencio durante años. María Elena Santos, de la comunidad Ashaninka, reveló haber sido atacada por soldados en 2003. Carmen Jiménez, Aguayún, describió una experiencia similar en 2004. Ana Rosa Fernández, también quechua, finalmente habló sobre lo que le había sucedido en 2005. El caso Valentina se había convertido en el catalizador de una ola de denuncias que exponía la dimensión real de la violencia militar sistemática contra las mujeres indígenas en el Perú. Pero no todas las consecuencias fueron positivas. Valentina y su familia comenzaron a recibir amenazas anónimas. «India problemática va a pagar caro por traicionar al Perú», decía uno de los mensajes dejados en su casa. Traicionar al Perú. ¿Cómo buscar justicia por crímenes cometidos en su contra podría ser considerado una traición al país? Abelardo Gamarra también se convirtió en un objetivo. Su oficina fue allanada 2 veces. Su familia recibió llamadas amenazantes. Su coche fue saboteado. Alguien quería silenciarlo permanentemente. Cuando expones la podredumbre del sistema, dijo durante una entrevista,
El sistema se defiende, pero no podemos retroceder ahora. Hay miles de Valentinas esperando justicia. La sentencia de la Corte Interamericana había ordenado al Perú implementar reformas estructurales, entrenamiento militar en derechos humanos, protocolos para investigar crímenes contra mujeres indígenas, reparaciones para las víctimas, garantías de no repetición. Pero 3 años después de la sentencia, ¿cuántas de estas reformas se habían implementado realmente? ¿Cuántos soldados recibieron un entrenamiento adecuado? ¿Cuántos casos similares fueron investigados apropiadamente? Las respuestas eran desalentadoras. Una burocracia lenta, la resistencia institucional y la falta de voluntad política conspiraban para limitar el impacto real de la victoria jurídica. Valentina, ahora con 26 años, se había convertido en un símbolo internacional de la lucha por los derechos de las mujeres indígenas. Recibía invitaciones para hablar en universidades, conferencias, organizaciones internacionales. Su voz había encontrado eco mucho más allá de las montañas de Ayacucho, pero en esencia seguía siendo la misma joven que solo quería ir al río con su hija. El trauma la acompañaba a diario. Las pesadillas continuaban. La desconfianza hacia los uniformes persistía. La justicia internacional me devolvió la dignidad, dijo durante una ceremonia de premiación de derechos humanos. Pero no puede devolverme la inocencia que perdí en aquel sendero. Las secuelas del caso Valentina Quispe Mamani exponían una verdad compleja sobre la justicia. Puede ser conquistada, pero siempre llega demasiado tarde para borrar por completo las heridas que motivaron su búsqueda. Y mientras celebrábamos esta victoria histórica, una pregunta persistía en las montañas de Ayacucho. ¿Cuántas otras Valentinas seguían sufriendo en silencio, esperando que alguien creyera en sus palabras? Marzo de 2015. 13 años después del crimen, un perturbador descubrimiento en archivos militares desclasificados revelaría que el caso de Valentina Quispe Mamani era solo la punta visible de un iceberg de proporciones aterradoras. La doctora Sara Martínez, una investigadora de la Universidad de Berkeley especializada en violencia de Estado en América Latina, había conseguido acceso a documentos internos del ejército peruano a través de una batalla judicial que duró 4 años. Lo que encontró desafiaba cualquier concepción civilizada sobre el papel de las Fuerzas Armadas en una democracia. Programa de pacificación integral. Fase tercero. Control de poblaciones resistentes a través de presión psicológica dirigida. El título burocrático ocultaba una realidad monstruosa. Entre 1998 y 2008, el ejército peruano había implementado sistemáticamente una política de terror sexual contra comunidades indígenas en al menos 12 regiones. No eran casos aislados de soldados fuera de control. Era una estrategia coordinada, aprobada en los más altos escalones militares, documentada en actas oficiales e implementada con precisión burocrática. El programa tenía 3 objetivos explícitos. 1. Neutralizar el apoyo civil a elementos subversivos. 2. Romper las estructuras comunitarias de resistencia. 3. Establecer la hegemonía psicológica del Estado en territorios en disputa. Cómo comunidades indígenas que existían desde hacía milenios se habían convertido en territorios en disputa para el propio gobierno que debía protegerlas. Los documentos revelaban una contabilidad macabra. Hojas de cálculo detalladas listaban acciones psicológicas de alto impacto, realizadas mensualmente en cada región. Entre enero de 2000 y diciembre de 2006 se registraron oficialmente 2.847 intervenciones dirigidas contra elementos femeninos de poblaciones objetivo. 2.847. Cada número representaba a una mujer como Valentina, joven, indígena, transformada en un instrumento de política militar.
Pero quizás el aspecto más perturbador de los documentos era su lenguaje técnico y despersonalizado. Las mujeres eran recursos de inteligencia. La violación era presión psicológica. La tortura era una técnica de interrogatorio avanzada. Como si los eufemismos burocráticos pudieran borrar la brutal realidad de lo que se estaba haciendo. La doctora Martínez presentó sus hallazgos durante una conferencia internacional en La Haya, provocando una onda expansiva en la comunidad mundial de derechos humanos. El Perú implementó una política sistemática de violencia sexual como arma de guerra contra sus propios ciudadanos, declaró. Esto no son solo violaciones de derechos humanos, son crímenes de lesa humanidad. La reacción del gobierno peruano fue predecible. Una negación absoluta. Documentos falsificados por enemigos del país. Investigación financiada por grupos subversivos. Un intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas peruanas. Pero las pruebas seguían surgiendo de fuentes independientes. El excoronel Roberto Vázquez, retirado del ejército en 2010, rompió décadas de silencio durante una entrevista para la televisión española. Todos sabíamos lo que estaba pasando, admitió. Era una política oficial. Quien la cuestionaba era transferido a puestos rurales remotos o forzado a un retiro anticipado. Vázquez reveló además que los oficiales que se negaban a implementar técnicas no convencionales eran sistemáticamente perseguidos dentro de la propia institución militar. Sus carreras eran sabotadas, sus familias amenazadas, sus servicios cuestionados por falta de compromiso con la seguridad nacional. El caso Valentina había expuesto no solo crímenes individuales, sino todo un sistema que había perdido completamente su brújula moral. Las consecuencias sistémicas se manifestaban en múltiples dimensiones. Las comunidades indígenas desarrollaron traumas colectivos que se perpetuaban a través de generaciones. Los niños crecían con miedo a los uniformes. Las mujeres evitaban salir de casa. Los hombres desarrollaban complejos de impotencia por no poder proteger a sus familias. La doctora Ana Luisa Guerrero, una antropóloga especializada en culturas quechuas, documentó cómo la violencia militar había alterado fundamentalmente las estructuras sociales tradicionales. Las sociedades indígenas se basan en la confianza comunitaria y la armonía social, explicó. Cuando esa confianza se rompe sistemáticamente por la violencia externa, toda la estructura social se desintegra. Las consecuencias eran visibles en estadísticas alarmantes. La tasa de suicidio entre las jóvenes indígenas en Ayacucho había aumentado un 340% entre 2002 y 2012. El consumo de alcohol en las comunidades rurales había crecido exponencialmente. La migración forzada a los centros urbanos se había acelerado dramáticamente. Consiguieron lo que querían, dijo Mamá Rosa durante una entrevista en 2016. Rompieron nuestras comunidades. Ahora somos un pueblo disperso, traumatizado, desconfiado. Pero las consecuencias también se manifestaron dentro de las propias Fuerzas Armadas. Los soldados que participaron en operaciones especiales desarrollaron graves problemas psicológicos. La tasa de divorcios entre los militares que sirvieron en Ayacucho era 3 veces mayor que la media nacional. Los problemas de alcoholismo, violencia doméstica y suicidio atormentaban a los excombatientes. El doctor Francisco López, un psiquiatra militar, estudió el fenómeno durante años. Cuando entrenas a los soldados para cometer atrocidades, no puedes simplemente apagar esa programación, observó. La violencia se convierte en parte de su identidad. Se filtra en todas las áreas de sus vidas. El programa también había contaminado otras instituciones. Los fiscales que colaboraron en el encubrimiento desarrollaron carreras basadas en la impunidad. Los jueces que archivaron casos fueron ascendidos a tribunales superiores.
Los generales que supervisaron las operaciones recibieron condecoraciones y puestos de prestigio. Se creó todo un sistema de recompensas en torno a la capacidad de silenciar a las víctimas, analizó la doctora Martínez. La impunidad se convirtió en una moneda de cambio para el ascenso profesional. Las implicaciones internacionales también eran significativas. Perú había ratificado decenas de tratados de derechos humanos, participaba en organismos internacionales de protección a la mujer, financiaba programas de ayuda humanitaria en el extranjero. ¿Cómo podía un país implementar simultáneamente políticas sistemáticas de violencia sexual contra sus propias ciudadanas? Hipocresía institucionalizada, concluyó Margaret Thompson, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer. Perú proyectaba una imagen internacional de respeto a los derechos humanos mientras implementaba terrorismo de Estado internamente. El caso también expuso las limitaciones de los sistemas de justicia internacionales. Aunque la Corte Interamericana había condenado a Perú, sus recomendaciones eran en gran medida ignoradas. 3 años después de la sentencia, no se había implementado ninguna reforma militar significativa. Ningún oficial de alto rango había sido responsabilizado. No existía ninguna política de reparación integral para otras víctimas. La justicia internacional funciona para casos individuales, observó Abelardo Gamarra, pero es inadecuada para enfrentar una violencia sistémica de esta magnitud. Valentina, ahora madre de una adolescente que había crecido escuchando su historia, reflexionaba sobre el impacto a largo plazo de su caso. A veces me pregunto si valió la pena, confesó durante una conversación íntima. Expuse mi dolor al mundo entero, pero ¿cuántas otras mujeres se salvaron? ¿Cuántos niños crecieron en seguridad gracias a mi valentía? Las respuestas eran complejas. El caso Valentina había cambiado leyes, influido en políticas, inspirado movimientos sociales, pero también había revelado las limitaciones estructurales de los sistemas de justicia para enfrentar la violencia estatal sistemática. En 2018, un nuevo descubrimiento añadió capas perturbadoras a la historia. Archivos de la CIA, desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información, revelaron que el gobierno estadounidense conocía el programa militar peruano desde 2003. No solo lo conocía, había proporcionado entrenamiento y equipos que facilitaron su implementación. Las técnicas de interrogatorio avanzado, enseñadas a los soldados peruanos, habían sido desarrolladas por el ejército estadounidense durante operaciones en Irak y Afganistán. Perú estaba aplicando tácticas de guerra contra el terror en sus propias comunidades indígenas. El descubrimiento provocó un escándalo diplomático. Cómo Estados Unidos, el autoproclamado campeón de los derechos humanos, había colaborado en la implementación del terrorismo sexual sistemático contra las mujeres indígenas peruanas. Los intereses geopolíticos siempre superan las preocupaciones humanitarias, dijo la doctora Martínez durante un análisis posterior. Perú era un aliado estratégico en la guerra contra las drogas. Cuestionar sus métodos no era una prioridad estadounidense. El caso Valentina se había convertido en mucho más que una búsqueda de justicia individual. Había expuesto las conexiones entre la violencia local y las políticas globales, entre la impunidad doméstica y la complicidad internacional, entre el trauma personal y el terror de Estado. Mientras Valentina continuaba su lucha por reparaciones adecuadas, una pregunta resonaba en las montañas de Ayacucho. Si crímenes de esta magnitud pueden ser cometidos sistemáticamente durante décadas, con conocimiento y complicidad internacional, ¿existe realmente algún límite para lo que los estados pueden hacer contra sus propios ciudadanos? La respuesta permanecía perturbadoramente abierta. 16 de febrero de 2022.
20 años exactos después del crimen que cambió su vida para siempre, Valentina Quispe Mamani estaba de pie en el mismo sendero donde todo comenzó. El árbol centenario todavía estaba allí, sus raíces aún más expuestas por el tiempo y la erosión. Las montañas permanecían inmutables, indiferentes al drama humano que se había desarrollado en sus laderas. Pero algo fundamental había cambiado en ese lugar. El silencio se había roto para siempre. Valentina, ahora con 37 años, había regresado acompañada de su hija Esperanza. La bebé de 8 meses, que presenció involuntariamente el crimen, se había convertido en una joven de 20 años, estudiante de Derecho, decidida a continuar la lucha de su madre por la justicia. «Es extraño estar aquí», murmuró Valentina, tocando suavemente la corteza del árbol. «Durante 20 años intenté huir de este lugar. Hoy me doy cuenta de que nunca me fui realmente de aquí». Esperanza tomó la mano de su madre. Había crecido conociendo cada detalle de la historia, no como una vergüenza familiar, sino como un legado de coraje y resistencia. «Tú transformaste este lugar», dijo la joven, «de un escenario de horror a un símbolo de esperanza para miles de mujeres». Era verdad. En las 2 décadas siguientes al crimen, el caso de Valentina Quispe Mamani se había convertido en una referencia internacional para el combate a la impunidad militar. Decenas de países habían reformado sus legislaciones sobre la violencia sexual cometida por las Fuerzas Armadas. Cientos de víctimas encontraron el coraje para denunciar crímenes similares. Miles de soldados recibieron entrenamiento sobre derechos humanos. Pero, ¿era eso suficiente? Abelardo Gamarra, ahora con 60 años y el cabello completamente canoso, observaba la escena a unos metros de distancia. 2 décadas de lucha le habían pasado factura física y emocional, pero también le habían traído la satisfacción de haber contribuido a cambios reales en el mundo. A veces me pregunto cómo sería la vida si nunca hubiéramos llevado este caso adelante, dijo, uniéndose a las 2 mujeres. Si hubiéramos aceptado el archivo, si hubiéramos permanecido en silencio. Valentina miró el paisaje árido de Ayacucho, donde otras comunidades indígenas aún luchaban contra la marginación y la violencia. «Otras Valentinas habrían sufrido en silencio», respondió, «y yo habría muerto poco a poco, cargando este peso sola». La conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo inesperado. Jóvenes activistas de derechos humanos de varias partes del Perú y de América Latina, que habían viajado para conmemorar la fecha simbólica de los 20 años del crimen. Entre ellos estaba María Santos, de 25 años, una líder indígena zapoteca de Oaxaca. «Tu caso me salvó la vida», le dijo a Valentina. «Cuando los soldados me atacaron en 2018, yo sabía que tenía derecho a la justicia, sabía que mi voz importaba. Eso solo fue posible porque tú rompiste el silencio primero». Historias similares se repitieron durante toda la tarde. Mujeres de diferentes etnias, edades y regiones, todas conectadas por el hilo invisible del coraje que Valentina había demostrado 2 décadas antes. Pero no todo eran celebraciones y homenajes. La doctora Patricia Orozco, una investigadora del Instituto Nacional de Antropología, presentó datos perturbadores durante una ceremonia improvisada en el lugar. Aunque el caso Valentina resultó en cambios importantes, la violencia contra las mujeres indígenas en Perú sigue siendo un 40% superior a la media nacional, reveló. Hemos conquistado hitos legales, pero la transformación social real sigue incompleta. Las estadísticas eran aleccionadoras. Entre 2002 y 2022, al menos 15. Y ese oncetero mujeres indígenas peruanas habían sido víctimas de violencia sexual. Solo el 3% de los casos resultaron en condenas. La impunidad, aunque reducida, seguía siendo la regla y no la excepción. El sistema todavía protege a los perpetradores, observó Esperanza, cuya tesis de grado analizaba precisamente este tema.
Hemos creado herramientas jurídicas, pero no hemos cambiado las mentalidades. Era una constatación amarga, pero realista. 20 años después, los soldados todavía cometían crímenes contra las mujeres indígenas, todavía recibían protección institucional, todavía escapaban de las consecuencias adecuadas por sus actos. Valentina escuchó las discusiones con atención, pero sin sorpresa. Nunca había creído que su caso por sí solo transformaría completamente la realidad. Sabía que el cambio social real lleva generaciones, no décadas. No luchamos solo por la justicia para el pasado, dijo durante su discurso final de la tarde. Luchamos para que el futuro sea diferente, para que otras niñas no tengan que pasar por lo que yo pasé. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, el grupo se preparaba para partir, pero Valentina pidió unos minutos a solas en el lugar. Se acercó de nuevo al árbol, cerró los ojos y permitió que los recuerdos de 2 décadas fluyeran por su mente. El trauma inicial, los años de negación oficial, la lucha en los tribunales, el reconocimiento internacional, los cambios logrados, los desafíos que permanecían. Hice todo lo que pude, le susurró al árbol, como si fuera un viejo amigo. El resto depende de otros. Al abrir los ojos, vio algo que la emocionó profundamente. Pequeñas ofrendas habían sido dejadas alrededor del árbol por visitantes anteriores. Flores silvestres, pequeñas piedras de colores, notas escritas en diferentes idiomas. El lugar se había convertido espontáneamente en un memorial informal para todas las mujeres indígenas víctimas de la violencia. Una placa improvisada, escrita a mano, decía: «Aquí una mujer valiente rompió el silencio. Aquí comenzó el cambio». Valentina sonrió por primera vez en todo el día. Quizás no se trataba de haber vencido por completo. Quizás se trataba de haber plantado semillas que continuarían germinando mucho después de su partida. Mientras caminaba de regreso por el sendero, ahora acompañada por Esperanza y Abelardo, una pregunta resonaba en su mente. ¿Cuántas otras mujeres encontrarían el coraje para denunciar injusticias gracias al ejemplo que ella había dado? La respuesta se estaba escribiendo en las montañas de Ayacucho, en los tribunales del Perú, en los corazones de las jóvenes indígenas que crecían sabiendo que sus voces importaban. 20 años después, los ecos del coraje de Valentina Quispe Mamani todavía reverberaban por las montañas y seguirían resonando mientras hubiera mujeres dispuestas a transformar el dolor en lucha, el trauma en resistencia, el silencio en verdad. Porque algunas voces, una vez liberadas, nunca más pueden ser silenciadas. Si esta historia te ha conmovido, deja en los comentarios qué legado te gustaría dejar a las próximas generaciones. ¿Hasta dónde llegarías en busca de la verdad si fuera necesario? Suscríbete al canal para más historias de coraje que cambiaron el mundo.